En este tema vamos a estudiar algunas funciones elementales. Empezamos el primer problema por estudiar una función exponencial. Para ella nos dicen que un alga crece en un mes desde un valor de 1 hasta un valor de 1,2. Y nos preguntan que de seguir creciendo a este ritmo exponencial, ¿cuánto valdría al cabo de un año la superficie de este alga? Hay que tener en cuenta que el aumento de 1 a 1,2 representa un aumento del 20%. Vamos a intentar expresar eso. Es decir, vamos a suponer que en el primer momento de partida, el alga mide 1. Y que en el momento siguiente, un mes después, la función valdría 1,2. Es decir, es 1 más el 20% de 1, que era la cantidad anterior. Puesto en forma de función, podríamos decir que esto es f de 0 más el 20% de f de 0. Sacando factor común f de 0, nosotros podríamos decir que f de 1 es lo mismo que f de 0 que multiplica a 1 más 0,2. O dicho de otra forma, esto es f de 0 que multiplica a 1,2. Es decir, hallar f de 1 se convierte en multiplicar f de 0 por 1,2. Si esto lo hacemos en el siguiente mes, puesto que se supone que el ritmo de crecimiento sería el mismo, f sub 2 sería un 20% más que f sub 1, es decir, sería f sub 1 por 1,2. Pero sabemos que f sub 1 es lo mismo que f sub 0 por 1,2, es decir, esto es lo mismo que f de 0 por 1,2 por 1,2. O dicho de otra forma, esto es f de 0 por 1,2 al cuadrado. Es decir, que el crecimiento en el segundo mes es el valor que tenía la función al principio por 1,2 al cuadrado. Si hiciéramos esto una tercera vez, f de 3, sabemos que sería lo que vale la función el mes anterior por un crecimiento del 20%. Como sabemos que f sub 2 es f sub 0 por 1,2 al cuadrado, sustituyendo, tendríamos que f sub 2 por 1,2 es lo mismo que f sub 0 por 1,2 al cuadrado por 1,2. Este es el valor que tenía f de 2 y este es el valor que seguimos multiplicando. Por tanto, esto es lo mismo que f de 0 por 1,2 elevado a 3. Bueno, yo creo que no haría falta seguir. Se da cuenta uno que f de 1 es la potencia 1,2, f de 2 es la potencia de 1,2 al cuadrado, f de 3 la potencia de 1,2 elevado a cubo. Así, en general, f de n para cualquier mes n sería igual a lo que valga la función en el instante inicial por 1,2 elevado a n. Y esta función es una función exponencial, porque esto es una potencia. Por tanto, a nosotros nos piden cuánto valdría la función al cabo de un año, es decir, lo que nos están pidiendo es cuánto vale f de 12. Y f de 12 sería f de 0 por 1,2 elevado a 12. Es decir, 1,2 por sí mismo 12 veces. Como f de 0 es lo que vale la función en el primer instante, es 1, esto sería lo mismo que 1,2 elevado a 12. Es decir, tendríamos nosotros que multiplicar 1,2 por sí mismo 12 veces. O bien utilizar la calculadora para calcular una función exponencial, que lo podemos hacer utilizando esta tecla de la calculadora. 1,2 exponente 12 es igual a 8,9161. Es decir, esto es 8,9161. El segundo ejercicio estudia las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas cumplen la siguiente relación. Nosotros tenemos una función logarítmica y decimos que el logaritmo en base a de un número x es y si se cumple que a elevado a y es igual a x. Es decir, es la función inversa a la exponencial. Normalmente se utilizan dos tipos de logaritmos. El logaritmo en base 10 o logaritmo decimal o el logaritmo en base e, también llamado logaritmo neperiano, que se representa por las letras ln. Este es el logaritmo neperiano. El logaritmo en base 10 o el logaritmo en base e se calculan con ayuda de la calculadora. Sin embargo, en este problema no nos hace falta utilizar la calculadora. Simplemente nos hace falta saber algunas propiedades de la función logarítmica que tenemos aquí resumidas en este recuadro. Nosotros debemos saber que el logaritmo neperiano del producto, en general el logaritmo en cualquier base del producto de dos números, es la suma de los logaritmos. Que el logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos y que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base.
Teniendo en cuenta estas propiedades que, insisto, se cumplen no solo para los logaritmos neperianos, sino para cualquier logaritmo, nos pide que calculemos cuánto vale el logaritmo de la raíz de 6, sabiendo que el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3 son esos valores. Es decir, que de alguna forma nosotros tenemos que descomponer la raíz de 6 en función de 2 y 3 para intentar aplicar estas propiedades de aquí. Nosotros debemos de saber que la raíz de 6, la raíz cuadrada de un número, es 6 elevado a un medio. En general, nosotros sabemos, o debemos saber, que cuando tenemos una potencia de exponente fraccionario a elevado a la fracción p partido por q, esto es lo mismo que la raíz q de a elevado a p. Por tanto, 6 elevado a un medio es lo mismo que la raíz cuadrada de 6 elevado a 1, que es 6. Luego, lo que aquí nos están pidiendo es cuánto vale el logaritmo neperiano de 6 elevado a un medio. Y aplicando esta propiedad de aquí, que nos dice que el logaritmo neperiano de la potencia es el exponente por el logaritmo neperiano de la base, podemos deducir que esto es un medio del logaritmo neperiano de 6. Como lo dan como pista cuánto vale el logaritmo neperiano en 2 y en 3, está claro que este 6 nosotros lo tendremos que descomponer en su producto de 2 por 3. Y por tanto esto es lo mismo que un medio del logaritmo neperiano de 2 por 3. Y ahora podemos aplicar la primera propiedad que dice que el logaritmo neperiano del producto es la suma de los logaritmos neperianos. Luego esto me queda el logaritmo neperiano de 2 más un medio del logaritmo neperiano de 3. O lo que es igual, esto es un medio de los valores 0,6931 más 1,0986. Y esto es 0,89 aproximadamente. Las funciones exponenciales tienen diferentes trayectorias según sea el valor del exponente. Una función exponencial es de la forma f de x igual a x elevado a a. Y en función de cuánto valga el exponente a, pues una función tiene una manera u otra. Por ejemplo, si a es mayor que 1, por ejemplo, supondremos que f de x fuera la función igual a x cuadrado, estas funciones se representan normalmente mediante una parábola que crece indefinidamente hacia arriba. Esta parábola crecerá más rápidamente cuanto mayor sea el exponente, es decir, si tuviéramos la función f de x igual a x cubo, pues sería una parábola que crecería todavía hacia arriba, más rápidamente. En general, estas funciones con exponente a mayor que 1 son las que tenemos representadas aquí por la letra f. Es decir, f estaría representando una función exponencial de la forma x elevado a a, donde a sería estrictamente mayor que 1. Cuando a vale 1, la función f de x igual a x elevado a a se convierte en la función f de x igual a x. Esa es esta recta g que hemos representado aquí. Es decir, g de x es la función cuando a vale 1. Es una función exponencial cuando a vale 1. Y es la recta que pasa por el punto 0, 0 y por el punto 1, 1. Es la bisectriz del primer cuadrante. Cuando tenemos una función como esta, h, es cuando es una exponencial de la forma x elevado a con a positivo, pero menor que 1. Es decir, cuando a se encuentra entre 0 y 1. Por ejemplo, un ejemplo de esta función es la función h de x igual a la raíz cuadrada de x. En este caso, esto es lo mismo que x elevado a un medio y tiene una representación como esta parábola que crece, pero crece mucho más lentamente que las funciones exponenciales cuando el exponente es mayor que 1. Y finalmente, esta función que tenemos aquí, que es una hipérbola, las funciones y x, son de la forma x elevado a cuando a es negativo. De forma que tiene un acercamiento al eje de ordenadas cuando x tiende a 0 y un acercamiento al eje de abscisa cuando x tiende a infinito. Un ejemplo de esta función es la función f de x igual a 1 partido por x, que da esta representación en forma de hipérbola. Las funciones trigonométricas también se pueden representar. ¿Cuándo se anula la función coseno de x? Es decir, ¿cuándo corta la función coseno de x al eje de abscisa? Pues la cortará cuando coseno de x valga 0. Es decir, en aquellos puntos en los que el coseno se anula. Recordemos que el coseno se calcula como el cateto contiguo partido la hipotenusa. Es decir, que el coseno de x valdrá 0 cuando el cateto contiguo valga 0. Y por tanto vale en los valores del ángulo recto pi medio o en su opuesto 3 pi medio. En esos dos valores nosotros sabemos que el coseno de pi medio es igual al coseno de 3 pi medio y esto da 0. Como la función coseno de x es periódica, es decir, vale 0 en pi medio, vuelve a valer 0 en 3 pi medio, vuelve a valer 0
en 5 pi medios y así sucesivamente, la función coseno de x cortará el eje de x en los valores pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio y en general en todos los valores que cumplan 2k más 1 partido por 2 pi, con k valiendo de 0, 1, 2, así sucesivamente. En todos estos valores la función coseno de x cortará al eje de abscisa. Las funciones seno y coseno son periódicas. ¿Qué significan periódicas? Pues significa que se repiten cada cierto número de valores. Aquí hemos representado la función y igual a seno de x. Como vemos, la función y igual a seno de x, en el punto 0, cuando x vale 0, el seno de 0 es 0, alcanza su máximo cuando x vale pi medio, porque el seno de pi medio es 1, que es el valor máximo, y la función seno vuelve a valer 0 en el punto pi. Por lo tanto, desde 0 hasta pi, la función seno hace esta curva con un máximo en el punto pi medio. A partir del valor de pi, la función seno toma valores negativos, por eso está representada por debajo del eje de abscisa, de forma que vuelve a tomar el mínimo cuando x vale 3 pi cuartos, que alcanza el valor menos 1, y en pi vale 0 y en 2pi vuelve a valer 0. A partir del valor de 2pi, la función seno se hace periódica, es decir, es una función de periodo 2pi que vuelve a tomar el mismo valor en 0 que en 2pi y vuelve a hacer la misma curva que terminaría hacia aquí, pues exactamente igual, hasta alcanzar el valor de 4pi. Y la función se repetiría indefinidamente con este mismo periodo. Si ahora representamos la función y igual al seno de 2x, vemos que la función valdrá 1, el máximo, en pi cuartos, y en pi medio valdrá 0. Es decir, si yo calculo cuánto vale el seno de 2 pi medio, esto es el seno de pi, y esto es 0. Luego la función seno de 2x alcanza los ceros en 0, en pi medio, en pi, en 3 pi cuarto y así sucesivamente. Es decir, que lo que hemos hecho ha sido acortar el periodo en el que la función se repite. Si esto lo hacemos para la función igual al seno de 4x, pasa lo mismo. Ahora el periodo es del orden de pi medios. Es decir, desde 0 hasta pi medio la función se vuelve a repetir, de pi medios a pi se vuelve a repetir y así sucesivamente. Como vemos, lo que hemos hecho ha sido contraer horizontalmente la gráfica de la función y igual al seno de x. ¿Cuál es el periodo de estas funciones? Pues el periodo de la función y igual al seno de x tiene un periodo de 2pi. La función y igual al seno de x tiene un periodo de pi. Y la función y igual al seno de 4x tiene un periodo de pi medios. Luego entonces, como vemos, cuando la función es 1 por x, el periodo es 2pi, cuando la función es 2 por x, el periodo es pi, cuando la función es 4 por x, el periodo es pi medio. Luego, si tuviéramos la función igual al seno de kx, su periodo sería 2pi partido por k. De forma que cuando k vale 2, el periodo es pi, cuando k vale 4, el periodo es pi medios. Este es el periodo de la función y igual a seno de kx. Y como vemos, su representación gráfica, según hemos visto, es simplemente una contracción horizontal de la función seno de x. La función tangente de x tiene una representación gráfica parecida a la que vemos aquí. La función tangente de x, cuando x se aproxima a pi medio, tiende hacia infinito, porque recordemos que la tangente de x es seno de x partido por el coseno de x, por tanto la tangente en el punto 0 vale el seno de 0, que es 0, y la tangente en el punto pi medio es igual al seno de pi medio partido el coseno de pi medio. El seno de pi medio es 1, pero el coseno de pi medio es 0. Luego, conforme nos vamos acercando a pi medio, la tangente tiende hacia infinito. Por lo tanto, la representación gráfica de la tangente es, según vemos aquí en estas líneas azules. Es una función periódica de periodo pi. Cada pi se repite. Es una función discontinua porque presenta discontinuidades en el punto pi medio, en el punto 3 pi medios, en el punto 5 pi medios y así sucesivamente. Es decir, presenta discontinuidad en todos los puntos que son de la forma pi medios más kpi. En estos puntos presenta discontinuidades y además tampoco está definida, puesto que no se define para los puntos, insisto, en los que alcanza el valor infinito o el coseno se hace 0. Para todos estos puntos el coseno se hace 0 y por tanto la función no estaría definida. Ese sería su dominio, por tanto su dominio sería todo R menos los puntos de la forma pi medio más kpi, para k valiendo desde 0, 1, así sucesivamente. Y en cuanto a su imagen, pues su imagen, como vemos aquí, alcanza toda la recta R,
desde menos infinito hasta más infinito. Cualquier valor puede tomar la tangente de x. Otras funciones trigonométricas son las funciones secante, cosecante y cotangente, que se definen como vemos en este recuadro. La secante de x es simplemente 1 partido el coseno de x. La cosecante de x es 1 partido el seno de x y la cotangente de x es 1 partido la tangente de x, o dicho de otra manera, es coseno de x partido por seno de x. Lo que nos preguntan en este problema es si se cumple esta igualdad de aquí, es decir, esta formulación de aquí es correcta o no. Para ello vamos a desarrollar las distintas funciones que hay aquí. En primer lugar, tenemos arriba seno de x coseno de x partido 1 menos coseno de x. En vez de la cotangente ponemos que es 1 partido la tangente de x, o lo que es lo mismo, coseno de x partido seno de x. Y decimos que esto debe ser igual a la cosecante, que es 1 partido el seno de x, menos el seno de x. Vamos a realizar esta operación primero, esta suma de quebrados, y decimos que esto es seno de x coseno de x por el seno de x, menos coseno de x, que multiplica a 1 menos el coseno de x, partido todo seno de x por 1 menos coseno de x. Reagrupando, esto es seno por seno, seno cuadrado de x, por coseno de x, menos coseno de x, más coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Todo esto partido por seno de x, 1 menos coseno de x. Sacando factor común arriba, coseno de x, me queda que esto es coseno de x, que multiplica a seno cuadrado de x menos 1 más el coseno cuadrado de x, todo eso partido seno de x por 1 menos coseno de x. Si ahora sustituimos seno cuadrado de x menos 1 por menos coseno cuadrado de x, teniendo en cuenta que como coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1, nosotros sabemos que seno cuadrado de x menos 1 es igual al menos coseno cuadrado de x. Luego si sustituimos esto aquí, me queda que esto es lo mismo que coseno de x, que multiplica al menos coseno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, todo ello dividido por seno de x, 1 menos coseno de x. Ahora volvemos a sacar factor común, coseno cuadrado de x, y me queda coseno cuadrado de x es lo mismo que 1 menos coseno de x. Todo eso partido por seno de x, 1 menos coseno de x. Con lo cual arriba tenemos un factor de 1 menos coseno de x y abajo otro factor de 1 partido por coseno de x que se pueden ir. Luego esto que tenemos aquí es lo mismo que coseno cuadrado de x partido el seno de x. Si volvemos a sustituir coseno cuadrado de x por su valor 1 menos seno cuadrado, esto me queda 1 menos seno cuadrado de x partido seno de x, y por tanto me queda que esto es 1 partido seno de x menos seno cuadrado de x partido seno de x. 1 partido seno de x es la cosecante de x, y seno cuadrado partido por seno es menos el seno de x, que es justo el valor de la fórmula que teníamos aquí arriba. Por tanto, hemos demostrado que efectivamente esta fórmula es verdadera. Las ecuaciones trigonométricas son ecuaciones en las que intervienen las funciones trigonométricas. Por ejemplo, en esta ecuación de aquí nos preguntan qué valores x cumplen que su tangente menos su cotangente es igual a 0. Teniendo en cuenta que la tangente de x menos la 1 partido la tangente de x es igual a 0. Si nosotros para simplificar las operaciones decimos que la tangente de x es igual a t, esto lo que nos está diciendo es que t menos 1 partido por t tiene que ser igual a 0. O dicho de otra manera, que t cuadrado menos 1 es igual a 0, o lo que es lo mismo, t cuadrado es igual a 1, o lo que es igual, t es igual a más menos 1. Es decir, ¿para qué valores se cumple que la tangente de x vale 1 y para qué valores se cumple que la tangente de x vale menos 1? Nosotros debemos saber que la tangente de x vale 1 cuando x vale 45 grados o pi cuartos radianes, que es lo mismo. ¿Y cuando la tangente de x vale menos 1? Pues la tangente de x vale menos 1 cuando el seno de x sea igual al menos coseno de x. Esto se cumple cuando x vale 45 más 90, 135 grados o 3 pi cuarto. Por tanto, tangente de x será igual a la cotangente de x cuando x valga pi cuarto o cuando x valga 3 pi cuarto. En general, cuando valga pi cuarto, y teniendo en cuenta que la función tangente es periódica de periodo pi, tangente de x será igual a 1 cuando x valga pi cuarto o pi cuarto
más pi, o pi cuartos más 2pi, en general cuando sea pi cuartos más kpi. Y la tangente de x valdrá menos 1 cuando x valga 3pi cuartos, o 3pi cuarto más pi, o 3pi cuarto más 2pi, así sucesivamente, es decir, cuando valga 3pi cuartos más kpi. Sumando las dos posibilidades, esto es que la función tangente de x será igual a la cotangente de x si se cumple que x vale pi cuartos más k por pi medias. Las funciones trigonométricas inversas son aquellas que nos permiten calcular el ángulo a partir de un seno, o un coseno, o una tangente. Los nombres que reciben son arcoseno, arcocoseno y arcotangente, y se representan arcsen, arcos o arcteje. En general nosotros decimos que una variable y vale el arcoseno de x si se cumple que x valga el seno de y. Es decir, y es el ángulo cuyo seno vale x. Lo mismo con el arcocoseno y con la arcotangente. Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de 30? ¿O cuánto vale el seno de 60? Pues nosotros sabemos, o debemos saber, que el seno de 30 es un medio, y que el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. La regla para acordarse es que el seno de 60, que es este cateto de aquí, es más grande que el seno de 30, que es este cateto de aquí. Por tanto, uno vale un medio y el otro vale raíz de 3 partido por 2. Entonces, si nos preguntaran cuánto vale el arcoseno de un medio, nosotros diríamos que el arcoseno de un medio, medido en grados, sería 30. El arcoseno de un medio vale 30. ¿Y cuánto vale el arcoseno de raíz de 3 partido por 2? Pues vale 60. Otro ejemplo, ¿cuánto vale el arcoseno de raíz de 2 partido por 2? Pues el arcoseno de raíz de 2 partido por 2 es 45 grados, o también pi cuarto medido en radianes. Un último ejemplo, ¿cuánto vale la arcotangente de 1? Pues la arcotangente de 1 es también pi cuarto. ¿Por qué? Porque la tangente de pi cuarto vale 1. Estas son las funciones trigonométricas inversas. Y en nuestro problema nos están preguntando de cuánto vale la tangente del arcoseno de un medio. Pues nosotros hemos dicho que el arcoseno de un medio es 30 grados. Aunque también podría ser, teniendo en cuenta que nos lo preguntan en el intervalo 2pi, también podría ser que el arcoseno de un medio sea 150 grados, que es 30 grados, o sea, pi menos 30. Eso es el arcoseno de un medio. ¿Cuánto vale la tangente de 30 grados? Pues la tangente de 30 grados es seno de 30 partido coseno de 30, lo que es igual un medio partido la raíz de 3 partido por 2. Es decir, 1 partido la raíz de 3, o lo que es lo mismo, la raíz de 3 partido por 3. Luego esta es una solución al problema, y la otra solución al problema sería cuánto vale la tangente de 150 grados. Esto es lo mismo que el seno de 150 partido el coseno de 150, y esto sería igual a un medio partido menos la raíz de 3 partido por 2, o lo que es igual menos 1 partido raíz de 3, o lo que es igual menos raíz de 3 partido por 3. Luego las soluciones de la tangente del arcoseno de un medio es la raíz de 3 partido por 3 o la menos raíz de 3 partido por 3. Y finalmente, ¿cuánto vale la arcotangente de menos 1? Menos 1 es aquel valor en el que aquel valor alfa que cumpla que el seno de alfa es igual al menos coseno de alfa. ¿Dónde se cumple eso? Pues se cumple en los valores alfa, que son pi menos pi cuarto, o en el valor alfa 7 cuartos de pi. Son los valores este ángulo o este otro ángulo. Son los valores que cumplen que el seno es igual al menos coseno. Es decir, esto es 3 cuartos. Por lo tanto, la arcotangente de menos 1 vale 3 pi cuarto o 7 pi cuarto, y ahora preguntamos cuánto vale el coseno de 3 pi cuarto o el coseno de 7 pi cuartos. Esto es, el coseno de 3 pi cuartos es el cateto contiguo medido en negativo, esto es menos raíz de 2 partido por 2, y el de 7 pi cuartos es positivo, es raíz de 2 partido por 2. Luego el coseno de la arcotangente de menos 1 es menos raíz de 2 partido por 2, o raíz de 2 partido por 2.